Diga. Ah, perfecto. Dame las solitas en la carpeta. A ver. En esta ocasión. Muy bien. Ah, bueno, bueno. Mira, no, nombre general, sí, registro civil. Sí, 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 no, sí, gracias. Sí. No, no, sí, después te voy agregando para que sepamos. Luis, el vice sabe que cuando él termina, él sabe que ya se tiene que bajar, ¿no es Sí, cierto? sí, 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 Está sí, bien. sí, sí. Porque por ahí no Entonces hace vos, falta cuando que él yo lo termina, diga, ¿viste?
Diga. Mira, senador José Luis Feijóo está presente. Ah, bien. Lo ponemos. Muy bien, pueden ponerse cómodos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. En este acto, hoy nos convoca, es la presentación del libro Sarmiento, sin prejuicios, de obrero minero a presidente de la Nación, del doctor Marcelo Jorge Lima, editado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados. Se encuentran presentes en este acto el señor vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, contador público nacional Roberto Gattoni, el señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Guillermo Horacio de Sanctis, como así también los ministros de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, doctora Adriana García Nieto, doctor Daniel Olivares Yapur, doctor Juan José Victoria. Como así también agradecemos la presencia de los señores diputado nacional, ingeniero José Luis Gioja, señor diputado nacional, Gualberto Allende. Agradecer también la presencia de los señores diputados provinciales en esta ocasión, el señor fiscal de Estado, doctor Jorge Albo, el defensor del pueblo, doctor Pablo García Nieto, como así también el señor secretario legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, doctor Nicolás Albo, el señor secretario administrativo de la Cámara de Diputados, licenciado Roberto Iglesias. Agradecer la presencia, por supuesto, de los familiares, medios de comunicación, público presente. Seguidamente daremos a continuación lectura a la nota que ha enviado el señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Sergio Uñac. La misma dice: con agrado he recibido la gentil invitación que me cursa para asistir a la presentación del libro de su autoría, Sarmiento sin prejuicios, a llevarse a cabo en el día de la fecha. Compromisos oficiales de último momento, imposibles de delegar, me impiden compartir tan significativo evento cultural como hubiese querido. En esta ocasión hago llegar, en nombre del gobierno de la provincia de San Juan y el mío propio, mis sinceras felicitaciones por la edición de esta importante obra en la que narra vida y obra de nuestro comprovinciano, don Domingo Faustino Sarmiento, quien ocupara diversos cargos, el más importante, presidente de la Nación Argentina y considerado el inmortal maestro de América. Con el augurio de éxitos, saluda a usted y a todos los presentes con sincero abrazo fraterno. Firma esta nota el doctor Sergio Uñac, gobernador de la provincia de San Juan. Seguidamente, el señor vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni, hará uso de la palabra para dar la bienvenida a todos ustedes, los presentes. Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas.
En primer lugar, darle la bienvenida al doctor Marcelo Lima, autor del libro que presentamos hoy, Sarmiento sin Fronteras. También la bienvenida a quien me acompaña a mi izquierda, el doctor Eduardo Peñafort, que va a tener la tarea de la presentación de esta obra. Muchas gracias por la presencia a la familia del doctor Lima, muchísimas gracias por estar, a los amigos, a los familiares. Muchas gracias al señor presidente de la Corte de Justicia, doctor Guillermo de Santos, y en él a los distintos ministros de la Corte. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a los diputados provinciales, en Fernanda Peñalosa, Fernanda Paredes, perdón, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, a todos los diputados y diputadas provinciales presentes en el día de hoy. Muchas gracias también al defensor del pueblo, también se encuentra presente. Muchas gracias a los invitados que concurren hoy, amigos, a todos en general, al personal de la Cámara que veo que también está acompañando en el día de hoy, al diputado nacional José Luis Gioja. Muchas gracias, José Luis, disculpa no por omitirte. Muchas gracias también por estar presente. Nada, yo simplemente, muy brevemente, la idea era darles la bienvenida, expresar 2 o 3 cuestiones muy sencillas. Primero, el beneplácito que nos genera ser la Cámara anfitriona para la presentación de un libro cuyo autor pertenece a la casa. Todos saben que el doctor Marcelo Lima ha sido 2 veces vicegobernador de la provincia de San Juan, así que nos llena de orgullo que alguien de la casa se esté ocupando a su casa para la presentación de este libro. También la satisfacción y el orgullo de que haya sido el fondo editorial de la Cámara de Diputados la que ha editado esta obra, y quiero aprovechar este momento para felicitar y agradecer el esfuerzo y el profesionalismo puesto de manifiesto por el personal del fondo editorial en la construcción y la edición de esta obra. Así que mis felicitaciones a todo el personal y el agradecimiento a todo el personal del fondo editorial de la Cámara de Diputados. Y finalmente, obviamente, la satisfacción, la alegría de que el libro que hoy se presenta, Sarmiento sin Prejuicios, trate de la vida y obra de nuestro máximo prócer, con esta mirada amplia y contemporánea que ha intentado darle Marcelo en su libro, y que nos parece que nos va a enriquecer a todos en nuestra vida personal y cultural. Así que nada más. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos. Agradeciendo las palabras del señor vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, doctor Roberto Gattoni. Le invitamos a ponerse cómodo en las butacas para seguidamente contarles respecto al libro del doctor Marcelo Jorge Lima, que nos invita a adentrarnos en las múltiples facetas de un Sarmiento no exento de polémica, con una clara impronta biográfica, con énfasis en los múltiples oficios sarmientinos y una ardua tarea de lectura y análisis de fuentes bibliográficas. Su autor ha decidido legarnos un producto cultural que revisa la figura de este ilustre hombre. Este ensayo, a la vez que ahonda en detalles relevantes de nuestra historia fundacional, nos convoca a un recorrido por la pluma sarmientina, participante de la generación del 37, artífice de una letra que trascendió la ficción para hacer realidad un proyecto político, Sarmiento sin prejuicios. Resulta una lectura indispensable para repensar los matices de su recorrido vital y conciliar así las dicotomías que históricamente han revestido su imagen. Una breve semblanza del doctor Marcelo Jorge Lima que nos permite señalar que nació en la ciudad de San Juan, nuestro querido San Juan. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Litoral, donde obtuvo el título de abogado. Posteriormente se graduó
de escribano público nacional en la Universidad de Morón. En su extensa trayectoria en la función pública se destaca su actuación en los cargos de secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, intendente electo de la Ciudad de San Juan por 2 periodos consecutivos, vicegobernador electo de la provincia en 2 oportunidades. En la actualidad se desempeña como ministro de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Su faceta literaria lo ha llevado a publicar otras 5 obras. Resulta indudable que entre el personaje histórico y su autor existe una comunión de intereses que los hace confiar en la pluma como vehículo de acción y cambio social. A continuación, con ustedes, las palabras del señor doctor Eduardo Peñafort, quien prologó este libro, que nos va a brindar seguidamente algunas apreciaciones en torno a Sarmiento, sin prejuicios, de obrero minero a presidente de la Nación. Buenas tardes. Señoras y señores, seguro me voy a equivocar en el protocolo, así que voy a absolutamente obviarlo. Creo que es, de todos modos, uno de los mejores características que nos digan señores y señoras, así que espero que todos se sientan honrados. Quiero empezar esta presentación con la felicitación al doctor Marcelo Lima por el trabajo intelectual. Este libro es la continuación de una serie de publicaciones que ha realizado y que muestran que, junto a su actividad política y ahora dentro como magistrado, se hace un lugar para pensar y repensar el mundo que lo rodea. Por eso, mi más cálida felicitación. Le agradezco además la invitación para que hiciera una introducción al prólogo que, por supuesto, es para leerlo despacito, así que no voy a hablar del prólogo hoy. Pero además quiero agradecer la invitación para participar en esta mesa, que es altamente significativa para todo el gobierno de la provincia de San Juan. En ese sentido, por supuesto, agradezco la bienvenida del señor vicegobernador. Empezamos ahora con las felicitaciones y agradecimientos, porque el libro es una maravilla de edición, hecha por el Fondo Editorial, y el diseño es espléndido, espléndido, un manejo técnico muy completo. Así que felicitamos a los encargados de la publicación. Y a todo el Fondo Editorial por el aporte en calidad a la tarea científica y a la función intelectual que cumplen en la provincia de San Juan. El libro, ya lo definieron recién en la presentación, es un ensayo. El ensayo es un género que se caracterizó más o menos en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, con Benjamin Constant, para indicar cuando uno expresa las ideas sin responder a un género determinado. Lamentablemente, después se convirtió en un género y por lo tanto a uno le parece que reconoce un ensayo solo cuando tiene todas las características de ensayo. No es este el caso, como todos los ensayos latinoamericanos, donde efectivamente, más que el ensayo mismo, lo que queda es el espíritu de ensayo. Es decir, el espíritu de escribir con libertad sobre un tema y plantear los aspectos que a uno le interesa con independencia de una normativa literaria determinada. En este sentido, la producción latinoamericana y argentina tiene la más grande tradición en el tema que estamos tratando, el ensayo de interpretación. El mismo Sarmiento escribe un primer ensayo en el sentido más libre que puede existir, que es el Facundo. Es decir, una especie de panfleto donde se mezcla esta idea de panfleto, propaganda, argumentación, biografía.
esto es un ensayo y lo cumple acabadamente Sarmiento, pero luego hay una enorme tradición que llega hasta nuestros días y bueno, en la que se siente ubicado justamente el doctor Lima cuando nos dice que se trata de un ensayo. Ahora bien, en Argentina hay toda una tradición de lo que se llama ensayo de interpretación, que tiene desde la historia de los ferrocarriles argentinos a la cabeza de Goliat, es decir, hay una enorme cantidad de obras que miran la realidad y la escriben. Y hay otra serie de ensayos que comentan otros autores. Esto que se llama ensayo de interpretación me da pie para centralizar lo que quiero decir esta tarde, que es estrictamente qué es la interpretación, qué es la comprensión y qué es un ensayo de interpretación. Por lo tanto, no vamos a adelantar demasiado el contenido del libro, van a tener que comprarlo, no se los voy a contar, y exclusivamente voy a hacer referencia a los temas más, qué es interpretar y para qué interpretar y por qué interpretar. La estructura del libro consta de 3 capítulos de revisión biográfica. En estos 3 capítulos, donde trabaja biografía y documentos, aparecen cosas curiosas y a mí particularmente me interesó mucho algo que ignoraba, que el viaje famoso a Córdoba del Sarmiento adolescente era para obtener una beca para hacerse sacerdote, es decir, para ingresar al seminario. Es un dato que parece un detalle, porque bueno, finalmente no le dieron la beca, no lo pudo hacer y se tuvo que volver. Pero, sin embargo, uno de los grandes temas que se ha discutido a lo largo de toda la biografía de Sarmiento es la posición frente a la Iglesia. Es decir, y entonces se contrapone la traducción de la vida de Jesús de un autor francés para difundirlo como catecismo en Chile con las actitudes como masón. El hecho de saber que una de las opciones originarias en su vida fue ser sacerdote, creo que nos ayudaría a entender mucho. Es decir, también hay agregados nuevos o que por lo menos no pasaron a ser dados en las biografías habituales de Sarmiento, vaya a saber por qué. Por supuesto que es preferible con el temperamento de Domingo Faustino Sarmiento que no fuera sacerdote, ¿no es cierto? Pero, y hay que agradecer la vida de laico que hizo. Bien, en esos 3 capítulos, él reinterpreta o plantea elementos biográficos que nos ayudan a ver los distintos momentos de su vida. Luego hace un intermedio donde trata la relación entre Sarmiento y la escritura. Estos 3 capítulos, que son un intermedio teórico sobre cómo va a enfrentar el cuerpo principal del ensayo, es fundamental porque plantea qué significaba nada más ni nada menos que ser un letrado para Sarmiento y cuál era la función del letrado en la cultura de un país que se iniciaba. Es decir, esto recorre la primera etapa de él, que es cuando se reencuentra con el periodismo, después de la pequeña inauguración que había hecho en Argentina o sus intentos poéticos, y es toda la reflexión que incluye la producción chilena. Luego vienen la parte central, digamos, que son 7 capítulos donde revisa los textos polémicos de Sarmiento. Es decir, donde toma aquellos libros que han generado la mayor controversia, donde han planteado la diversidad de opiniones y donde se han generado los odios y amores al autor, ¿no? Por supuesto que allí están algunos de los más clásicas obras de Sarmiento, desde si es cierto o no es cierta la biografía que cuenta en Recuerdos de Provincia,
hasta la validez del tema de la relación que mantuvo con el Chacho Peñalosa, es decir, que va recorriendo los textos fuertemente polémicos y allí hace justicia con el título del que vamos a hablar un poco más extensamente, que es El Sarmiento sin prejuicios. Luego pasa a los 6 capítulos donde trata las obras de Sarmiento ya en funciones o en el ejercicio del poder. Y allí toma algunas de las funciones más conocidas y de las obras más conocidas, pero también los diversos desarrollos que tuvieron esas obras o los diversos sentidos en que se desplegaron. Para finalmente terminar con 2 capítulos de conclusiones donde toma algunos de los aspectos que se siguen discutiendo, la posición frente al gaucho y el caudillo. Yo me imagino que le debe haber costado mucho al doctor Lima escribir sobre ese tema por su profunda relación con la tradición gauchesca, ¿no? Entonces, pienso que debe tener una cuestión biográfica bastante importante o un interés particular por su relación biográfica. Además, Albardón es gaucho, ¿no? Los chinos del Albardón no tienen recao ni mano. Exacto. Bueno, y finalmente, en las reflexiones finales, toma las características que permiten dialogar o por qué permiten dialogar o vale la pena volver a leer a Sarmiento. Y ahí trata el tema de qué es un clásico, aunque no lo dice, pero es lo que vamos a tratar de concluir, por qué Sarmiento es un autor clásico dentro de la cultura argentina. Muy bien, termina el libro con una reflexión de Borges, muy hermosa, que dice exclusivamente una frase a la que me voy a referir, que Sarmiento está vivo. Es decir, que con él despierta amores y odios porque Sarmiento está vivo. Y esta es una de las características de lo clásico, es decir, lo clásico mantiene vivo algo y por otra parte, de alguna manera, es lo que justifica la interpretación. En realidad no se interpreta lo muerto, sino que se interpreta lo que está vivo. Y lo que está vivo quiere decir que tiene posibilidades de provocar el mundo y provocar la historia. Por lo tanto, Sarmiento sigue siendo un autor que tiende a provocar o a orientar cómo pueden ser las cosas en el mundo. En ese sentido, es muy interesante en el proemio del texto que lo escribe el doctor Lima, cómo esta idea de lo clásico como lo que trata textos que están vivos aparece en su propia reflexión, porque inmediatamente cruza la escritura de Sarmiento con la famosa idea de grieta que nos rodean, nos imponen o nosotros la experimentamos de otra manera. Es decir, no es meramente una grieta, sino que es un hecho grave y central en la sociedad, que es cuando en un momento de la historia es imposible resolver un conflicto porque ya no hay antagonismo, sino que hay una imposibilidad de alcanzar un consenso. Esta incompatibilidad política que finalmente solo puede abrir la violencia. Todo el texto, entonces, de Sarmiento es leído desde la perspectiva, ¿podrá decir algo Sarmiento sobre la grieta? Bueno, él es uno de los que se instala mayor, de una forma más intensa en la grieta, porque es odiado y amado con igual intensidad. Entonces, me parece muy oportuno la manera como enfrenta la lectura desde esta perspectiva y cómo enriquece las posibilidades. En este sentido, todo el texto aparece con una finalidad muy práctica, que es tratar de interpretar un momento del presente con un autor del pasado. Es decir, es poner en diálogo el pasado con el presente sobre un problema puntual.
Y ahí es donde viene a lo que me voy a dedicar exclusivamente, no me voy a dedicar más de 3, 4 minutos, no se asusten. Que es el tema del sin prejuicio. ¿Qué quiere decir sin prejuicio? Un Sarmiento sin prejuicio. El prejuicio, también por allí, por la Ilustración, por el siglo XVIII, se convirtió en un demonio. Es decir, prejuicio se convierte en sinónimo de todo lo que no debía y no podía ser la ciencia. Es decir, la ciencia era justamente descartar los prejuicios. En la interpretación, esto es lo que se va a revisar. El concepto de interpretación va a revisar cuál es el valor, los límites, la extensión de los prejuicios. ¿Por qué? Porque los prejuicios, según la tipología que se hace dentro de la ciencia que estudia la interpretación, que es la hermenéutica, pueden ser de dos tipos, o por respeto o por precipitación. Es decir, un prejuicio es un juicio que todavía no está convalidado, no necesariamente falso. Es decir, un prejuicio lo que tiene es que todavía no se convalida. Y no se convalida por autoridad, que era la doctrina fuerte de la Iglesia Católica antes de la Reforma, es decir, donde no se podía hacer libre interpretación, sino que la interpretación estaba fija. Eso se entendía como un prejuicio por autoridad y el prejuicio por aceleración. Antes de conocer las cosas, manejarse con lo que ya sabíamos. Esto, en definitiva, es lo que hace que sea muy, muy desprestigiado por toda la ciencia moderna. Esta idea, digamos, genera dos campos que han tenido la interpretación que replantear y que acá está muy presente, que es el campo de la autoridad y el campo de la tradición. Porque nosotros sabemos que hay interpretaciones de Sarmiento que son absolutamente autorizadas, lecturas absolutamente autorizadas, que es muy difícil eludirla, tanto a favor como en contra. Digamos, esto se lo pregunta muy interesantemente cuáles son las opciones que se presenta a interpretar a Sarmiento, y acá es el juego de los prejuicios en el sentido tanto de autoridad como de precipitación. Hay mucha gente que no leyó a Sarmiento, pero que a partir de la formación familiar, la formación escolar, etcétera, etcétera, adopta posiciones. Estos serían los prejuicios con precipitación. Hay otros que son por autoridad. Ahora, ¿qué hacemos con los prejuicios? Es decir, porque los prejuicios están y por lo tanto es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Cómo hacemos para una interpretación correcta? El primer principio de la interpretación es adoptar una actitud receptiva, es decir, entender que el texto debe ser receptado, debe ser leído. Esto es una actitud frente al objeto texto que recibimos, al objeto comentario, al objeto crítica. Eso significa que no podemos empezar a leer como leemos el diario para saber dónde hay un delivery que nos mande esta noche a la casa. Es decir, no es una información mecánica, sino que tenemos que adoptar una actitud receptiva. Esa actitud receptiva que tenemos frente al texto es la condición básica y primera para que se dé la interpretación. La segunda condición igualmente necesaria es tener en cuenta que existen prejuicios y autoridades. Y nosotros tenemos que evaluar qué prejuicios y qué autoridades vamos a tener en cuenta. Es decir, no se trata de descartar desde el principio todo, sino que por el contrario, lo que tenemos que hacer es ver la tradición y ver las autoridades, qué dicen del autor y qué nos dicen a nosotros.
porque acá empieza a aparecer algo que diferencia la interpretación de la ciencia. Es decir, la ciencia tiene que ir a las cosas, descartar los prejuicios y lo que pasó antes en la ciencia, saber la ley del flojisto, no le interesa a nadie que estudie la química ni la física. En cambio, en el caso de la interpretación, lo que pensaron es muy importante, aunque esté errado. Es decir, hay que tener en cuenta, en ese sentido, el recorrido que hace el doctor Lima es muy prolijo de todo lo que son los comentaristas y las tradiciones de lectura de Sarmiento, que permite entender una cosa que es fundamental, que todos tenemos prejuicios, que no se puede vivir sin prejuicios, que todos reconocemos alguna autoridad, porque es la manera como se continúa la historia. Es decir, no tenemos una sola tradición ni una sola autoridad. Cada uno se va constituyendo en su vida a partir de prejuicios y a partir de autoridades. Esta es la condición humana. No somos un cerebro, no somos una inteligencia artificial que está al margen de la historia, sino que está inmerso en la historia. La razón es histórica y por lo tanto en cada momento aparecen prejuicios y aparecen autoridades. Y esto es central para entender que también el autor tenía sus prejuicios y reconocía autoridades. Y que cuando nosotros enfrentamos el autor, enfrentamos una personalidad absolutamente otra a nosotros. Y si lo queremos aceptar, tenemos que tratar de entrar a sus prejuicios, a sus autoridades y a sus tradiciones. Que entender profundamente significa eso. Ahora, ¿para qué se hace eso? Es decir, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Si no podemos encontrar una idea verdadera, objetiva, independiente de los prejuicios y de las tradiciones, sino que siempre tenemos que entrar a jugar, el sentido no es idéntico al de la ciencia, tal como la conocemos, la ciencia positiva o el modelo de ciencia positiva que se impone después de la Ilustración, sino que se trata de abrir el diálogo. Es decir, abrir el diálogo con un otro, abrir el diálogo con con la totalidad distinta a nosotros, que está distante en el tiempo, distante en el lenguaje, pero que además se ha ido enriqueciendo y se ha ido generando una tradición de lectura. Entonces, seguramente el Sarmiento que quiso escribir, o lo que quiso escribir Sarmiento, no es demasiado accesible para nosotros, sino que sabemos lo que se ha ido interpretando que Sarmiento proponía. Es decir, él propone la educación común, para poner algo en que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto? Postula la educación primaria como la base de la educación. Tal vez la secundaria, etcétera, etcétera, no le preocupa tanto. Lo que pasa es que la escuela secundaria la crea Napoleón. No tenía una tradición en América Latina y por lo tanto él no tenía claro, porque se pasaba de saber leer y escribir a la universidad. Entonces, cuando leemos su posición, que todos tenían que saber leer y escribir, no es que llegaran hasta ahí, era hasta lo que en su tradición le permitía leer. Es decir, que cuando interpretamos tenemos que reconocer los límites y todo lo que se dijo después, porque muchos de los que postularon la escuela secundaria se apoyaron a su vez en la teoría sarmientina, aunque él no lo dijera. Era una posibilidad que estaba implícita en la defensa de la educación. De este modo, leer básicamente significa enriquecer la comunicación con el otro. Y esto de juzgar qué prejuicios tenemos
y qué prejuicios tenía el autor, pone en diálogo a dos subjetividades, y en esa subjetividad es donde se genera la interpretación. Por lo tanto, cuando Marcelo Lima dice sin prejuicios, quiere decir una tarea absolutamente legítima en la interpretación, que es tratar de ver qué prejuicios fueron precipitados o por autoridad en el autor y a lo largo de todas las tradiciones. Digamos, si yo hago una lectura, hoy veía justamente cuando estaba pensando qué les podía decir hoy, que no los aburriera demasiado, veía el movimiento de la estatua de Roca de la Plaza de Bariloche. Es decir, claro, uno dice, ¿cómo juzgamos esto de agarrársela con una estatua, etcétera, etcétera? Esta actitud, digamos, de decir tienen razón, no tienen razón, es estar sin prejuicios, lo cual no quiere decir que los prejuicios desaparezcan, sino que se transforman en vías de otra cosa. Es decir, es tratar de provocar lo que se llama la historia efectual de la interpretación. Es decir, la interpretación lo que hace es reconfigurar la tradición, porque la tradición no es una sola, sino hay muchas. Y esas tradiciones, que son muchas, se construyen y se eligen. Por lo tanto, yo puedo elegir del pasado este aspecto, este otro aspecto, este otro aspecto. Lo que hace la interpretación es continuar o mantener vivo la idea de tradición. Y la tradición es nada más ni nada menos que la historia de la experiencia humana del mundo. Es decir, es mantener abierta la posibilidad de encontrar un sentido al mundo. Este proceso es infinito y es novedoso porque, y esto es fundamental entender, en la interpretación no se conoce lo que el autor pensaba mejor que lo que el autor sabía, ni tampoco más que lo que el autor sabía. Es decir, no es que a la manera de una sesión analítica el psiquiatra nos dice, bueno, mira, muchachos, la cosa va por ahí o por esta razón, sino que lo que hace es una construcción que nos permite continuar la historia de las lecturas, abriéndonos al presente y a las preguntas del presente. El diálogo, entonces, es la característica de la interpretación, eso es lo que aparece en la obra de Marcelo, y esto permite revisar las visiones del mundo y entender la diferencia como posibilidad. Es decir, la diferencia es, y aceptar la diferencia, es ponerle límites al autoritarismo. Y aceptar la diferencia significa la posibilidad que aparezcan nuevas visiones y nuevas versiones y que podamos contribuir con el diálogo humano y la historia de la experiencia humana del mundo. Por eso agradecemos una obra interpretativa que tal vez temáticamente no vuelve a hablar más de la grieta, pero que lo que hace es suturarla sobre un hecho puntual, y eso, en el fondo, es enseñar cómo se podría afrontar hoy la grieta. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Eduardo Peñafort. Acto seguido, el autor del libro que nos convoca, el doctor Marcelo Jorge Lima, nos hablará sobre los aspectos esenciales de la obra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar. Muchas gracias, doctor Eduardo Peñafort, por esta magistral interpretación, tomar este desafío que tiene que ver con una aventura personal. Muchas gracias. No, gracias. Al dueño de casa quiero agradecerle, al vicegobernador de la provincia, gracias por el apoyo, gracias por permitirnos a través del fondo editorial, que verdaderamente es una fuente generadora
pensamientos y de plasmar los pensamientos a través de una institución que es la Cámara de Diputados. Muchas gracias. En el vicegobernador quiero también agradecer la presencia de todos y cada uno de los diputados presentes, a los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados. Al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, querido Guillermo, gracias. A los ministros, Adriana, Daniel, Juanjo, gracias por estar. A los funcionarios, a los magistrados, funcionarios judiciales, empleados del Poder Judicial, muchas gracias también por dispensarnos estos momentos. Al diputado nacional, José Luis Gioja, gracias por estar. A Daniela Castro, también funcionaria nacional. También a Mario Herrero, funcionario nacional, gracias por estar. A todos y cada uno de los presentes, especialmente a mi familia. Quiero decir que se viene acrecentando porque hoy están presentes 2 de mis nietos. Ese es uno, Carlito. El otro es el que está amamantando allá. Tienen el legado de por lo menos leer la obra. Presentar un libro es una invitación a su lectura, pero más que esto es tratar de determinar o tratar de incentivar el apetito de la lectura a cada uno de los presentes en este caso. Es presentar una obra y tratar de que esa obra genere ese apetito, esa necesidad de fagocitar la obra. Pero va más allá la intención cada vez que se escribe una obra, entiendo yo. Cuando se escribe una obra, además de esa invitación a la lectura, está la necesaria tarea de la reflexión, es decir, generar en la persona que va a adentrarse en esa aventura que es el libro, reflexionar sobre él y generar también su propia idea, generar su propia impronta del libro. En definitiva, lo que pretendo a través de esto es que cada uno de ustedes en su interior o de forma práctica reescriban el libro. Bien lo explicó de una manera contundente, profunda, el doctor Eduardo Peñafort al Sarmiento sin prejuicios. Por eso voy a tratar de eludir esa explicación. Verdaderamente es como él lo manifestó. Perdón, también quiero agradecer la presencia del Defensor del Pueblo. Muchas gracias por estar. Decimos de obrero minero a presidente de la República. Esto tiene una doble significación. En primer lugar, en la breve biografía advertimos que Sarmiento transitó por los carriles distintos que le ofrecía la vida para poder subvenir a sus necesidades elementales. Fue obrero de viña, fue docente, cuando la docencia estaba devaluada. Hay una anécdota muy interesante de Ricardo Rojas, que en Chile a una persona que había sustraído unos candelabros en la iglesia lo condenan a enseñar en una escuela. Es decir, era una pena la docencia. Luego vemos que Sarmiento ha sido tendero, vendedor de libros, pero también ha sido obrero minero en una mina en Chile, precisamente en Copiapó, Chañarcillo. El coronel Varela le propone trabajar como obrero minero en esa mina y allí pasa varios años hasta que adquiere fiebre tifoidea y debe abandonar esta mina y volver a San Juan. Aquí advertimos en primer lugar esto de la biografía de Sarmiento, que Sarmiento tuvo que trabajar en lo que podía para subvenir a sus necesidades, enfrentando dos consignas paternales y maternales.
maternales era la necesidad que creía su madre de que fuese sacerdote y la necesidad que creía su padre de que fuese militar. No se le dio ninguna de las dos posibilidades, tal vez no por su voluntad, sino porque no pudo acceder a ninguna de las becas, que bien lo señaló el profesor, el doctor Peñafort, porque, en primer lugar, era una familia de muy pocos recursos y era una familia también de muy pocos contactos. Y aquí encontramos en Sarmiento esa enseñanza en la primera parte del libro de su biografía, el haber transitado por esos carriles de laboriosidad que le permite adentrarse en problemáticas tal vez cotidianas, pero que le dieron a él una enseñanza muy especial. De ahí pasamos a analizar el Sarmiento político, porque verdaderamente Sarmiento perteneció, vamos a ir un poco rápido, no pretendo explicarle en tan poco tiempo el libro, porque, como siempre digo, tengo cifradas de esperanza en que alguno de ustedes lo lea, pero Sarmiento tenía un ideario político, él pertenecía a una generación, la generación del 37, generación del 37 que aparece, todos ellos habían nacido, Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811, todos ellos tenían una edad perteneciendo a esa franja etaria y eran herederos, de la construcción o la consolidación de nuestro país. Y ellos entendían que a la Revolución de Mayo, que no fue revolución, como todos sabemos, porque, bueno, el gobierno patrio tomó el gobierno en nombre del rey de España, la independencia se tuvo que hacer en Tucumán porque los porteños no iban a permitir esa independencia, en fin, todas estas características de nuestra historia tan compleja que tenemos que bucear en la historia para adentrarnos a ver qué pasó. Afortunadamente hemos transitado la historia oficial, de la historia oficial al revisionismo histórico, que es la contracara de la historia oficial, y hoy transitamos un periodo más tranquilo que viene a ser el post-revisionismo, que es lo que nos permite una mirada más apaciguada de nuestra historia. Y allí esta generación del 37, decía, formada por hombres como Esteban Echeverría, que tenía un libro, El dogma socialista, al que todos adherían, venía de Francia con la Revolución Francesa, el ideario de la Revolución Francesa, Juan Manuel Gutiérrez, un hombre de una cultura frondosa, se animó incluso a renunciar, porque había sido designado miembro de la Real Academia Española, se animó a renunciar. Y por supuesto Alberdi y Sarmiento, hombres de una vasta cultura, y ellos entendían que había que dotar a la Revolución de Mayo de contenido social, político y cultural. Con respecto al aspecto cultural, que me parece esencial, todos entendían que debíamos separarnos de España y a partir de allí generar rasgos culturales propios que eran parte de la identidad. Sarmiento nos indica, nos enseña, como Rufino Blanco Fombona en un libro también publicado por Norberto Galasso, nos dice que las características de un pueblo, los emblemas de un pueblo, entre otras cosas, está el idioma. El idioma es no solamente lo que nos permite comunicarnos, sino lo que nos permite una franja identitaria y es el sello que nos da a nosotros el nivel cultural esencial. Y Sarmiento quería que nosotros tuviésemos un idioma propio y elabora unas reglas ortográficas, la lleva a la Real Academia Española, se la entrega a De la Vega, por supuesto, no aceptan ninguno de estas reformas. Las reformas son sencillas. Él quería reglas ortográficas que estén acorde a cómo hablábamos. Por ejemplo, eliminar la H muda, eliminar la U que va después de la G, unir la G y la J que suenan iguales, la S, la Z y la C. En fin, todas estas reglas ortográficas que decía son inentendibles para los educandos porque tienen que aprenderlas de memoria. Y él
tan coherente era que él escribía de esa manera. Entonces, esta generación del 37 genera de alguna manera un polo que nos permite decir con autoridad que son los constructores del principio de nuestra identidad nacional, o por lo menos los que fijan los cimientos básicos para una identidad nacional. Sarmiento, concretamente, Ricardo Piglia, dice que Sarmiento es el dueño de la palabra. Esa identificación me pareció muy importante, porque el Sarmiento le daba a la palabra un sentido, ya vimos la necesidad de trabajar en el idioma, pero también en sus esferas militares él entendía que la imprenta dentro de un ejército era esencial. Nosotros debíamos comunicar cuando íbamos en plena batalla a la gente a la que avanzábamos qué es lo que íbamos a hacer. Esto lo tenía muy claro San Martín, porque San Martín, cuando cruzó los Andes para vencer a Marco del Pont, los españoles, llevaba una imprenta y en la imprenta publicaba la obra de Thomas Paine. Y quería él convencer a Urquiza cuando iba a derrotar a Rosas en la batalla de Caseros, pero bueno, Urquiza no se convenció del todo, de todas maneras le compró una imprenta y la puso a disposición de él. Él efectivamente elaboraba los partes y con la característica de Sarmiento hacía dos cosas con la imprenta. Elaboraba los partes necesarios para que el pueblo chileno, cuando el pueblo, esto lo hacía San Martín, cuando el pueblo argentino, cuando iba avanzando la columna del ejército grande, comandada por Urquiza, supiera cuál era el sentido, para qué iba ese ejército, qué quería lograr. Además de esto, Sarmiento, con una gran picardía y porque estaba muy molesto por la forma de conducir el ejército Urquiza, lo que hacía era elaborar otra parte del parte diario y era los errores del ejército grande, que todavía están. Alberdi se lo achaca en las cartas llamadas cartas quillotanas. Y en ese sentido, Sarmiento, Piglia, que le llama el dueño de la palabra, aparece ingresando a Chile de una manera muy particular, porque ya había pasado en el primer exilio de obrero minero, de obrero de viña. Entonces él entiende y cree, ya era un hombre de más de 20 años, con una formación un tanto sólida, entonces se cree capaz de ingresar de otra manera a Chile. Él quería ingresar a Chile de una manera más tranquila y se le ocurre elaborar un escrito. ¿Y qué hace? Escribe una obra que se llama 12 de febrero de 1817, la batalla de Chacabuco, y la firma un teniente de artillería. Con ese seudónimo la hace circular en Chile, en los salones literarios, y por supuesto llega, era una obra muy bien escrita, muy bien fundada, porque Sarmiento conocía el paso por donde había pasado San Martín, porque lo había transitado, iba con vaquianos que lo habían acompañado a San Martín, esencialmente su padre, que había formado parte del ejército de San Martín, conocía bien la geografía, conocía las costumbres, conocía pormenores del ejército de los Andes. Entonces hace circular este escrito. Los salones literarios en Chile en esa época se conocían todos. Todos sabían lo que nosotros decimos la letra, conocían la letra, quién había escrito, por el estilo, por la particularidad. Lo lee Andrés Bello, lo lee Gaña, que eran referentes culturales en Chile, les llama la atención y bueno, a partir de allí lo convocan desde el Mercurio para que pueda realizar una publicación. Publican ese escrito y lo convocan para que él pueda publicar periódicamente unos editoriales en este periódico. Ahí es cuando Sarmiento dice Dios sea loado.
he encontrado la profesión que tanto buscaba. Porque, ¿qué le pasaba? ¿Qué encuentra ahí? ¿Cuál es el tesoro? En primer lugar, la posibilidad de subvenir a sus propias necesidades, que no tenía forma de hacerlo. Y en segundo lugar, encuentra las bibliotecas de estos periódicos que le permiten a él una formación. Sabemos que Sarmiento era autodidacta y él mismo dice, gracias a Dios que soy autodidacta, esto me permite una libertad de pensamiento y no tener que atarme a una línea de pensamiento que la tienen aquellos que me orientan. Después de esto, Sarmiento comienza con el periodismo de una manera extraordinaria, crea una faceta periodística que yo digo es el primer periodista profesional, en el sentido estricto del término. Él le llamaba al diarismo, que era la respiración diaria, era el foro de los romanos, es mi trompa de elefante. La trompa de elefante porque el elefante, la trompa, es la forma de defenderse. Entonces era la forma que él tenía de defenderse. Comienza a publicar una cantidad importante de escritos, se hace popular y eran esperados en Chile los escritos. Participa en todos los debates, Sarmiento, por su característica, por su impronta. Por supuesto, él dice que el diarismo es la respiración diaria, pero luego, cuando fue presidente de la Nación y tiene que sufrir de alguna manera las injurias y las calumnias que se publicaban, le escribe en una carta a Montt y le dice, el periodismo sin ley es un clamoreo universal. El periodismo sin ley en materia de verdad y justicia es la negación misma. Luego, Sarmiento tiene una faceta muy importante, digo yo, que es la de escritor. Ya comienza escribiendo y escribe de una manera particular. Y yo digo, Sarmiento siempre escribió con una calidad extraordinaria, reconocida incluso por sus adversarios, más que por sus amigos, y esencialmente por sus enemigos. Hay una vieja anécdota de Juan Manuel de Rosas que le llega el libro El Facundo y convoca a su gente de confianza, les pasa el libro después de haberlo leído y le dice a ver si alguno de ustedes es capaz de defenderme con la calidad de este que me ataca. O sea que la mirada o la lectura enemiga valora más que la lectura enemiga la obra de Sarmiento. Sarmiento escribe mucho, 52 volúmenes ha podido condensar Augusto Belín Sarmiento, su nieto, más allá de sus cartas y sus publicaciones, pero en esas notas, nosotros en esas publicaciones advertimos algo muy importante. Sarmiento no escribe sobre los porteños ilustrados de Buenos Aires. Sarmiento no escribe sobre Moreno, sobre San Martín. Escribe sobre los caudillos. Escribe sobre el Facundo, escribe sobre el fraile Aldao, caudillo de Mendoza, escribe sobre el Chacho Peñalosa. Él mismo lo dice. A esto le llama la trilogía de los caudillos porque él entiende que ahí está la esencia del ser nacional. Y en esa trilogía de los caudillos, por supuesto, hay obras también muy importantes, todas ellas con una finalidad extraliteraria. Extraliteraria. Recuerdos de provincia, Argirópolis, donde se encuentra de alguna manera un ideario o un programa político. Pero me voy a detener rápidamente en un libro que es complejo y completo, que es Facundo. Aparece ese libro con el nombre de Civilización y Barbarie o Vidas de Juan Facundo Quiroga. Después le cambia el nombre un poco porque la gente hace que era más conocido por Facundo o Civilización y Barbarie. En ese libro, es un libro esencial porque
él genera una técnica literaria tal vez desconocida para la época, y es mezclar la literatura con la política. Dice Ricardo Piglia, un gran analista de Sarmiento, que acá se rompe un poco la barrera porque él decía que donde triunfa la literatura, fracasa la política, y donde fracasa la política, triunfa la literatura. Hay un presagio. Es así que los grandes literatos han escrito en condiciones de libertad forzada o libertad condicionada, como el caso de Martín Fierro, José Hernández, sabemos en qué condiciones escribió, Eugenio Cambaceres, el mismo Lucio B. Mansilla con Expedición a los Indios Ranqueles, estaba inmerso en un proceso militar cuando escribió ese libro. El mismo Sarmiento estaba en el exilio cuando escribió. Entonces decimos, en ese libro, el mejor escritor, dice Piglia, del siglo XIX, con Facundo, llega a presidente de la Nación. Aquí es donde se rompe esa profecía. Pero aparece Manuel Gálvez diciendo, no se rompe esa profecía, porque inmediatamente después de haber sido electo Sarmiento, recordemos, Sarmiento en 1868 es electo presidente de la Nación, y valga recordar, es electo presidente de la Nación, la fórmula Sarmiento-Alsina, sin tener un partido político, sin tener el apoyo de la prensa nacional, que era muy influyente para la época, sin tener el apoyo de Mitre. Mitre apoyaba a Elizalde. Entonces, esto también hay que destacar y hay que adentrarnos cómo hizo Sarmiento para captar el electorado de la época. Y bueno, acá nos dice Manuel Gálvez que no se rompió la profecía, porque cuando Sarmiento es electo, convoca a los que van a ser su futuro gabinete. Su futuro gabinete estaba integrado por Dalmacio Vélez Arfiel en el Interior, Nicolás Avellaneda en Instrucción Pública, Benjamín Gorostiaga en Economía. Los convoca y les lee el discurso que va a leer en la Asamblea Legislativa. Y estos hombres de una vasta cultura le dicen, esto es impropio de un presidente, usted no puede decir esto. Sarmiento rompe ese escrito y se lo da a Nicolás Avellaneda para que él lo escriba, lo produzca. Y dice Manuel Gálvez, acá se da la muerte del literato y el nacimiento del estadista. O sea que continuamos con ese presagio. En Facundo se da unas cualidades muy particulares. Nosotros decimos que mezcla la política con la literatura. En el capítulo 2, Sarmiento nos habla de la novela, cuando la novela no existía en la Argentina. La novela aparece con Mármol en el año 51. Sarmiento escribe El Facundo en el año 1845. Ahí aparece el germen de la novela. Y en el capítulo 15 nos habla de la política, nos habla del Estado, cuando no existía el Estado. No existía las bases de Alberdi, no existía la Constitución del 53, recuerdo. Sarmiento escribe El Facundo en el año 1845, o sea, presagia la novela y presagia el Estado, la conformación del Estado. Por eso, Sarmiento, desde el punto de vista literario, creo que es un clásico. Recordemos que cuando finaliza el periodo presidencial Sarmiento, recordemos fue electo, como dije, en el año 1868, finaliza su periodo en el año 1874, se habían producido las elecciones, había resultado electo su ministro, Nicolás Avellaneda, y Sarmiento no tenía
no tenía casa, no tenía dónde vivir, porque alquilaba. Algunos amigos juntan algunos recursos y le consiguen una casa para que viva, que es la casa, hoy Casa de San Juan, en la calle Sarmiento al 1500. Aquí está su representante, gracias por estar. Y Nicolás Avellaneda, como un gesto para el ex presidente, que no tenía no solamente casa, sino no tenía medios de vida, le pregunta en qué puede ayudarlo. Sarmiento le pide dos cosas. Una es que le permita continuar con el edecán, porque tenía dificultades para moverse, en fin, y le pide, acá está lo gracioso, le pide que le permita seguir gozando de la franquicia del correo. Iba a inundar de cartas todo el país, sin duda. Por supuesto, accede. Sarmiento, al año siguiente, estamos hablando del año 1875, es electo senador por San Juan. Asume, y en la primera sesión se debate un tema muy importante, que el dictamen de mayoría de la Cámara establece la amnistía del golpe de Estado del año 1874, el primer golpe de Estado después de consolidada la República, después de constituida la República formalmente, ya con capital, como es Buenos Aires, y se produce ahí el primer golpe de Estado encabezado por Bartolomé Mitre. Y ahí se genera el dictamen solicitando la amnistía. Como no podía ser de otra manera, Sarmiento, en un discurso encendido, aclara y establece lo criminal de un acto de sedición que debe castigarse duramente. Por supuesto, como los que habían participado de ese primer golpe de Estado eran esencialmente los porteños, comienzan a abucharlo y comienzan a insultarlo. No solamente esto, sino que forman una línea a la salida del Senado para continuar agrediéndolo. Sarmiento, sin ningún tipo de problema, sale, y al salir el senador Quintana se ofrece, que era su enemigo, se ofrece a acompañarlo para ayudarlo en este quehacer. Sarmiento se niega, sale, y al salir, por supuesto, siguen insultándolo, pero él lo hace como era su impronta, soberbio, calmo, mira cara a cara a cada uno de los jóvenes agresores y se va tranquilo. En la otra sesión se encuentra, y es muy bueno repasarlo, uno de los discursos más encendidos en defensa de las instituciones de la República y esencialmente de la democracia. Sarmiento es un hombre polémico, es un hombre que cometió una serie importante de errores,